docente de la Academia de la Magistratura. Permítanme darle la cordial bienvenida a nombre de la Academia de la Magistratura. La presente actividad a ejecutar es la conferencia virtual Autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios, a cargo del expositor doctor Regis Oliver Chávez Sánchez. Gracias, doctor, por acceder a la invitación realizada por la Academia de la Magistratura. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro expositor, presentaré un breve resumen de su trayectoria curricular. El doctor Regis Oliver Chávez Sánchez es abogado y maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo. Docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, es capacitador de la Escuela del Ministerio Público, es fiscal superior titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios, es docente de la Academia de la Magistratura, dictando los cursos Corrupción de Funcionarios, Derecho Probatorio, Lavado de Activos, entre otros. Es autor de artículos y ensayos publicados en revistas especializadas en Derecho Penal. También es expositor en diferentes certámenes académicos. Se ha desempeñado el cargo de fiscal adjunto al Supremo Profesional Anticorrupción. Antes de dar inicio, vamos a mencionar que la temática de la presente conferencia es la siguiente. Nuestro expositor dejará unos minutos antes de culminar su exposición para que ustedes puedan realizar las preguntas correspondientes al tema a tratar. A través del chat se les informará que ya estará habilitado, ¿no?, en el momento que puedan ustedes hacer sus preguntas. Doctor Regis Oliver Chávez Sánchez, puede usted iniciar su exposición. Gracias. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Reciban todos ustedes. Es particularmente satisfactorio, un honor en realidad poder responder a la invitación efectuada por la Academia de la Magistratura para poder compartir con todos ustedes esta tarde, noche, un tema importante, relevante en el quehacer jurídico penal, como lo es el de la autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Particularmente agradecido con la Academia de la Magistratura por esta oportunidad que nos brinda de ejercer la docencia, de presentar a todos ustedes, magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, asistentes en función fiscal, asistentes jurisdiccionales, algunas cuestiones básicas, muy elementales, relativas a los delitos de corrupción de funcionarios y a los problemas de autoría y participación que se presentan en la discusión jurídico-penal. Es importante que nosotros introduzcamos el tema haciendo mención a uno de los principios rectores del derecho penal. Cuando nosotros nos preocupamos por resolver problemas sobre autoría y participación en delitos de corrupción de funcionarios y en general en los delitos de infracción de deber, necesariamente tenemos que partir por recordar y reconocer la importancia de uno de los principios rectores más importantes, si no el más importante, como es el principio de legalidad. Desde nuestra posición, los representantes del Ministerio Público, en tanto funcionarios responsables de la persecución penal, encontramos limitada nuestra capacidad de actuación por un conjunto de principios normativos que obligan a que el poder sancionador del Estado no se ejerza de manera arbitraria, abusiva o ilegítima. Dentro de estos principios, uno de los más importantes, sin lugar a dudas, es el de legalidad. Este principio garantiza que la persecución penal solo se puede iniciar si los comportamientos puestos en conocimiento del Ministerio Público son exactamente los mismos que se encuentran contemplados como prohibidos bajo amenaza de sanción penal en una disposición legal de jerarquía ordinaria dictada de manera previa al hecho en cuestión.
De esta manera, eh, nosotros podemos recordar que la Constitución política de nuestro país expresamente prescribe en el parágrafo D del inciso 24 de su artículo segundo que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Esta exigencia de raigambre constitucional, como bien sabemos, ha sido desarrollada legislativamente en términos muy similares en el artículo segundo del título preliminar de nuestro Código Penal, que establece que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. Bajo esta óptica, nosotros tenemos que reconocer que los problemas de autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios, muchos de ellos, la gran mayoría, delitos de infracción de deber, están íntimamente ligados al principio de legalidad penal. ¿Y por qué están vinculados a este principio rector del derecho penal? Porque los problemas de autoría y participación que se presentan en esta familia de delitos no se pueden resolver si es que nosotros no conocemos el contenido y el alcance de estas infracciones punibles. Si nosotros no accedemos previamente al conocimiento de lo que significa, de lo que implica sostener la existencia de un delito de infracción de deber, no vamos a poder resolver problemas de autoría y participación. En otras palabras, resolver problemas sobre autoría y participación en estos delitos presupone o exige como condición previa que nosotros distingamos, por ejemplo, entre delitos de infracción de deber y delitos de dominio, y que nos remontemos a esa vieja clasificación de delitos comunes y delitos especiales para poder encontrar el substrato material de estos delitos y a partir de allí entender cómo operan las reglas sobre autoría y participación. Yo siempre sostengo, por ejemplo, en el ámbito de la prueba del dolo, en el proceso penal, que es un tema que en los próximos días también vamos a trabajar con la Academia de la Magistratura, nosotros no podemos construir una teoría sobre la prueba del dolo si no conocemos antes una teoría acerca del dolo. No podemos ocuparnos del tema procesal si no resolvemos a nivel sustantivo o material cuestiones como, por ejemplo, cuáles son los componentes del dolo. ¿Son solo componentes volitivos? ¿También son componentes cognitivos? ¿O estos componentes se excluyen en el concepto de dolo? Pues de manera muy similar, nosotros no podemos responder a los problemas sobre autoría y participación en delitos de corrupción de funcionarios si no diferenciamos en los delitos de corrupción de funcionarios entre delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Y justamente para ocuparnos de esta discusión previa, para ocuparnos de este presupuesto cognitivo, nosotros tenemos que partir por reconocer algo que resulta una obviedad, una verdad de perogrullo. ¿Cómo así? Nosotros organizamos nuestra vida en sociedad sobre la base fundamentalmente de dos tipos de deberes. Un deber general o de abstención, un deber negativo de no lesionar a otros, ¿no es cierto? Que se manifiesta como no matar, no robar, no estafar. Y también organizamos nuestra vida en sociedad sobre la base de deberes especiales, deberes que nos vinculan en cuanto a personas a determinadas instituciones, por ejemplo, a los padres con los hijos a través de la institución paterno-filial, a los funcionarios públicos con la administración estatal a través del ejercicio de funciones públicas. Estos dos tipos de deberes, en principio, repito, un deber general o de abstención, o un deber negativo de no lesionar a terceros, y un conjunto de deberes especiales que surgen como consecuencia de nuestra inserción en determinadas instituciones. Y sobre esa base es que se levanta toda esta construcción de los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber.
ese viejo deber clásico, negativo, de abstención, de no lastimar a otros, se conoce como el neminen leit, el no lesionar a terceros, el no dañar a otros. Pero hoy en día nosotros podemos formular válidamente la siguiente pregunta. ¿Puede el derecho penal renunciar al neminen leit? ¿Puede renunciar el derecho penal a este deber general, básico, negativo, de abstención, sin dejar desprotegida a la sociedad? Evidentemente que no. Aun cuando se trata de un deber, si ustedes quieren, arcaico, clásico, súper conocido, la imputación jurídico-penal tiene que seguir descansando en la prohibición de dañar a terceros, en esa básica y elemental prohibición de no afectar negativamente a terceros. Pero, pero, tampoco puede el derecho penal fundamentar la imputación de responsabilidad penal solo en la infracción de un deber general de no dañar. El neminen leit únicamente permite mantener bajo control riesgos que se generan al interior de esferas de libertad individual, ¿correcto? No puede el derecho penal entonces renunciar al neminen leit, pero tampoco puede bastarse el derecho penal solo en la prohibición general de no dañar a terceros. Pensemos un contexto histórico como el que impuso en su momento el Estado liberal. Era en ese contexto posible fundamentar la responsabilidad penal solamente en la infracción de un deber general de abstención, en el neminen leit. Sin embargo, con el surgimiento del Estado social, se impone la necesidad de asegurar relaciones institucionales. Y este término institución se va a escuchar repetidamente cuando nosotros desarrollemos o nos ocupemos de la teoría de los delitos de infracción de deber. La configuración de la persona, la sociedad y el Estado pasa a caracterizarse en el Estado social precisamente por su institucionalización. La persona, repito, la sociedad y el Estado pasan a relacionarse en base a la institucionalización de estos componentes. Y es cierto, nosotros no podemos dejar de reconocer que existen expectativas institucionales que el neminen leit no abarca ni cautela, precisamente porque aquellas expectativas surgen o emanan de relaciones de corte institucional y no de simples procesos comunicativos entre personas. La relación que mantenemos en el nivel más básico y elemental en la sociedad entre personas no puede bastar para llenar todas las necesidades de imputación jurídico-penal. Por lo tanto, la responsabilidad penal ya no puede fundamentarse solamente en el neminen leit, sino también en el quebrantamiento o en la infracción de deberes especiales. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los trabajos del profesor Manuel Abanto, él, refiriéndose como antecedente a la filosofía hegeliana, sostiene que Hegel afirmaba que la realización del concepto de persona libre, la realización, fíjense ustedes, del concepto de persona libre, significa que el sujeto deja de existir como individuo, por cuanto deja de verse a sí mismo como un ser al margen y distinto del mundo y pasa más bien a verse como parte del mundo. Un sujeto al margen de la comunidad no puede existir, pues solamente en el reconocimiento mutuo de las diferentes libertades y las diferentes autoconciencias alcanza la persona su libertad. Y ello, según Hegel, es posible a través de tres instituciones. Son tres las instituciones, según Hegel, que permiten al sujeto, a la persona humana, convertirse en una persona libre. La familia, la sociedad y el Estado. Estas instituciones de las que repetidamente habla, por ejemplo, Gunther Jacobs al referirse a los delitos de infracción de deber. Y así es como nosotros accedemos al campo de los deberes. Para resumir esta primera parte introductoria, la responsabilidad penal no se ha de fundamentar únicamente en la infracción de un deber general negativo.
el deber, por ejemplo, de no matar, que da lugar al homicidio, el deber de no engañar, que da lugar a la estafa, el deber de no acceder carnalmente y en forma violenta a otra persona, que da lugar al tipo penal de violación de la libertad sexual. También el derecho penal se sustenta, se afirma, se asienta en el quebrantamiento de deberes positivos especiales. Y aquí es justamente donde se abre campo la discusión entre el dominio del hecho y la infracción del deber. Existen delitos, estimados doctores, en los que es autor quien domina el hecho descrito en el tipo penal. Delitos estos en los que el legislador ha descrito el comportamiento típico de manera muy precisa, muy clara. Delitos en los que aquel que es señor de un suceso delimitado en todos sus contornos mediante la descripción del tipo penal es autor. ¿Correcto? Bajo la influencia de la teoría finalista del delito, en la década de los 30 del siglo pasado, se fijó, se estableció como criterio determinante de la autoría y la participación el llamado dominio del hecho en aquella época. Según Belzel, uno de los representantes más conspicuos del finalismo penal, autor es el señor del hecho. Autor es quien en razón de su resolución de voluntad final ejecuta el hecho. La configuración, decía Belzel, del hecho mediante la voluntad de realizar la conducta conforme a un plan convierte al autor en señor sobre el hecho. Fíjense ustedes cómo es que las categorías de acción final encajaban muy bien en la configuración de la autoría y la participación. Autor es el que domina el hecho, es el que tiene las riendas del acontecer típico, porque conforme a un plan dirige su acción al ataque del bien jurídico, ¿correcto? Y en ese planteamiento de corte finalista, pues el dominio del hecho resultaba siendo el criterio imperante, exclusivamente imperante al momento de resolver problemas sobre autoría y sobre participación. Sin embargo, fue Maurach quien llevó a cabo sobre el concepto de dominio del hecho el estudio más desarrollado y próspero. La figura de Belzel es sin duda más visible, más notoria, pero el trabajo de Maurach fue decisivo al respecto. Sostenía Maurach que dominio del hecho es tener en las manos, abarcado por el dolo siempre, el curso típico del suceso. Y hago aquí un paréntesis, fíjense ustedes cómo es que en la teoría del dominio del hecho, bajo el influjo finalista del delito, el concepto de dolo era fundamental. Aquí no había espacio para la culpa o la imprudencia. Por eso es que el finalismo, con el transcurrir de las décadas, fracasó, porque no podía explicar al menos dos clases de delitos: los delitos culposos o imprudentes y los delitos de omisión. Si el principal asiento teórico del finalismo era la acción humana como una acción final, resultaba evidentemente difícil para este planteamiento teórico poder explicar delitos como los culposos y delitos como los omisivos. Cierro paréntesis. Maurach sostiene entonces, o sostenía, que tener el dominio del hecho implica que todo interviniente que se encuentra en una situación fáctica que conoce, que reconoce, puede, de acuerdo con su voluntad, dejar transcurrir, detener o interrumpir la realización del tipo. Por eso es que en un concepto final de la acción encajan muy bien y son perfectas y sumamente fáciles de explicar figuras como la tentativa o como el desistimiento o como el arrepentimiento, porque el autor tiene las riendas del acontecer típico y de él depende que la conducta transcurra, se detenga o se interrumpa. ¿Correcto? En el planteamiento finalista del delito era, repito, muy fácil poder enseñorear a el dominio del hecho como el criterio imperante al momento de resolver problemas de autoría y participación.
Con los estudios posteriores de Klaus Roxin, el dominio del hecho pasó a manifestarse principalmente de tres formas. En el dominio de la propia acción típica, la primera de ellas, ¿no es cierto? Cuando hablamos del dominio de la propia acción típica, estamos hablando de los supuestos de autoría directa o inmediata. También se expresaría en los casos en los que se domina la voluntad de otro que realiza la acción descrita por el tipo penal. En los casos de dominio de la voluntad de otro, hablamos de los supuestos de autoría inmediata. Y por lo demás, también se expresaba como dominio funcional del hecho, cuando son varios los sujetos que se dividen funcionalmente entre sí la ejecución del delito conforme a un plan común. Fíjense ustedes, el dominio de la propia acción típica, autoría directa, el dominio de la voluntad de otro, autoría mediata, el dominio funcional o el codominio del hecho, coautoría, explicaban perfectamente todos los supuestos de autoría en los llamados en ese entonces delitos comunes, hoy mejor denominados delitos de dominio. Pero frente al influjo y al apogeo y a la expansión del dominio del hecho, surge y se opone la teoría o la construcción teórica denominada infracción del deber. Esta construcción teórica, la de infracción de deber, eh, plantea la importancia de distinguir aquellos delitos en los que lo determinante es el dominio que desde un punto de vista fáctico se ejerce sobre el suceso ilícito, de aquellos otros delitos en los que no es determinante lo que ontológicamente acontece, sino la infracción de un deber especial de naturaleza positiva por parte de un obligado a no infringirlo. La infracción del deber como construcción teórica, repito, plantea esta necesidad de diferenciar un grupo de delitos en los que lo determinante es el dominio desde un punto de vista fáctico ejercido sobre el suceso, de otros delitos, de otro grupo de delitos en los que este dominio ontológico no es relevante. Lo que es relevante en este otro grupo de delitos es la infracción de un deber especial de naturaleza positiva por parte de una persona obligada a no infringirlo. Y es así como accedemos al campo de los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. Los delitos de dominio, que un sector de la doctrina denomina delitos en virtud de la propia organización, y los delitos de infracción de deber, a los que esta misma doctrina denomina delitos en virtud de una relación institucional. Son formas distintas de denominar a estos delitos que no deben llamar a confusión, pero que es necesario que nosotros remarquemos para evitarlas precisamente. Cuando nosotros hablamos de delitos de dominio, sofisticadamente podemos referirnos a ellos también como delitos en virtud de la propia organización. ¿Por qué delitos en virtud de la propia organización? Porque tienen que ver con la forma en que las personas organizamos nuestras esferas de libertad. Yo respeto tu patrimonio en la medida en que tú respetes mi patrimonio. Es la forma más elemental de organizar la propia libertad. Neminen ley, no me meto con tu patrimonio, no te metas tú con mi patrimonio. Pero también hay otros delitos, los llamados delitos de infracción de deber o delitos en virtud de una relación institucional, en los que lo fundamental es la infracción de un deber especial positivo por parte de la persona obligada a no infringirlo. Los delitos de dominio tienen como fundamento, como substrato material, la vulneración de un deber negativo de no lesionar a otro, y se configuran, como les acababa de mencionar, en el marco de esferas de organización de la propia libertad individual. Los delitos de infracción de deber, por el contrario, se sustentan en el quebrantamiento de un deber especial que surge de una vinculación institucional. Esto hay que tenerlo muy fijado, hay que considerarlo especialmente porque permite distinguir estas dos formas distintas de aparición delictiva, estas dos formas delictivas de comportamiento humano. Los delitos de dominio que se fundamentan
en el quebrantamiento de un deber negativo de no lesionar a otro y tienen que ver con la forma en que organizamos nuestras esferas de libertad. Los delitos de infracción de deber se sustentan, por el contrario, en el quebrantamiento o en la ruptura de un deber especial que surge o que es consecuencia de una vinculación institucional. Como podemos nosotros apreciar, se trata de dos criterios de imputación distintos que responden a dos formas distintas de estructurar los contactos sociales. Estas dos formas de imputación penal responden, repito, a dos formas diferentes de estructurar los contactos de las personas en sociedad. Los delitos de dominio tienen como fundamento la vulneración de un deber negativo de no lesionar a otro y se configuran a partir de la separación de esferas de organización de la propia libertad en una sociedad. Por el contrario, los delitos de infracción de deber se sustentan en la vulneración de un deber especial que surge de una vinculación de carácter institucional y que afecta a la realización de la persona libre a través de la sociedad, a través del Estado, ¿correcto? Y a través de la familia, que son las tres instituciones básicas de las que repetidamente, como ya he mencionado, habla Gunther Jacobs. De esto, de lo que acabamos de mencionar, se desprenden dos consecuencias que son muy importantes. Dos consecuencias muy importantes. Primero, en los delitos en virtud de la propia organización, entiéndase, en los delitos de dominio, el criterio determinante de la autoría y la participación es el dominio del hecho. ¿Correcto? En los delitos en virtud de la propia organización o delitos de dominio, el criterio determinante de la autoría y la participación es el dominio del hecho. Mientras que en los delitos en virtud de una relación institucional, entiéndase delitos de infracción de deber, el criterio para resolver problemas de autoría y participación es el criterio de la infracción de deber. Y de aquí, evidentemente, se desencadenan un conjunto de consecuencias que, por ejemplo, nosotros vamos a pormenorizar más adelante, pero se expresan, por citar solamente un par de casos, en que en los delitos de infracción de deber no es posible diferenciar grados de complicidad como sí es posible en los delitos de dominio. En los delitos de dominio usted puede imputar complicidad primaria y puede imputar complicidad secundaria, dependiendo del grado del aporte del cómplice al hecho antijurídico principal. Se recurre en esta figura a la fórmula de la supresión mental hipotética y se dice, si suprimimos mentalmente de manera hipotética el aporte del cómplice y el hecho antijurídico principal no se produce, el aporte es de un cómplice primario. Pero si mentalmente suprimimos el aporte del cómplice y el hecho antijurídico principal igualmente se presenta o se configura o se materializa, entonces el aporte del cómplice es el de un cómplice secundario. Esa cuantificación de la complicidad no es posible, por ejemplo, en los delitos de infracción de deber, porque, repito, en los delitos de infracción de deber, ya hemos mencionado, no es relevante lo que ontológicamente sucede, lo que fácticamente acontece, sino la mera infracción de un deber especial positivo. ¿Correcto? En los delitos de dominio es perfectamente admisible la autoría mediata. En los delitos de infracción de deber, no, porque la autoría mediata, el dominar la voluntad de otro que realiza finalmente el tipo penal, presupone que exista una persona que actúa objetivamente de manera típica pero sin dolo, por ejemplo, o que actúa típicamente pero bajo el amparo de una causa de justificación, mientras que en los delitos de infracción de deber no es posible que un extraño, un ajeno al aparato estatal, por ejemplo, hablando de delitos de corrupción, instrumentalice al funcionario público. No se admite dentro de la estructura de los delitos de infracción de deber tal posibilidad. Eso es lo que explica esta primera derivación, esta primera consecuencia que acabo de exponer, que en los delitos de dominio el criterio imperante para resolver problemas de autoría y participación es el dominio del hecho, pero no lo es en los delitos de infracción de deber. En los delitos de infracción de deber se aplica la teoría de la infracción de deber y se aplica, remarco, de manera consecuente, porque muchas veces hemos visto pronunciamientos jurisdiccionales o decisiones fiscales que
postulan de manera muy correcta una dogmática de los delitos de infracción de deber, pero al momento de aplicar a un caso concreto esa dogmática, incurren en error. Por ejemplo, cuando se postula una acusación y se sostiene que una persona es cómplice de un delito de cohecho y se pretende cuantificar su aporte, calificando el aporte como de un cómplice primario o de un cómplice secundario, cuestión que no es en rigor posible. Si nosotros aplicamos rigurosamente la teoría de la infracción del deber, no podemos diferenciar grados de complicidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos entonces con la parte general del Código Penal? ¿Qué diferencia, sí, entre complicidad primaria y secundaria? Pues la dejamos para los delitos de dominio. Y en el caso de los delitos de infracción de deber, sostendremos únicamente que existe un supuesto de complicidad y eventualmente las circunstancias particulares en que se haya producido el hecho determinarán si la pena que corresponde imponer al cómplice es la que se apareja en la parte general a un cómplice primario o es la que se vincula más bien a un cómplice secundario. Pero rotular el aporte del cómplice como primario o secundario no es viable, no conlleva una aplicación coherente de la teoría de la infracción del deber. Decimos entonces que esta es la primera consecuencia, ¿correcto? En los delitos de dominio, la determinación de la autoría y la participación opera en función al dominio ontológico que se ejerce sobre el hecho, mientras que en los delitos de infracción de deber, el dominio o no sobre el hecho por parte del obligado es un criterio superfluo. Lo que importa aquí en los delitos de infracción de deber es la infracción de un deber especial por parte del obligado. Ahora, en los delitos de infracción de deber resulta intrascendente, y esto queremos remarcarlo, intrascendente el dominio que ostente el especialmente obligado. El especialmente obligado, siempre que quebrante su deber, será autor. Por ejemplo, el profesor Javier Vera Gómez Treyes pone el ejemplo siguiente, dice, un funcionario público que con ánimo de lucro entrega la llave de la caja fuerte a un tercero con igual ánimo para que sustraiga los caudales públicos que tiene a su cargo, responderá como autor, pese a que su acción es en sí participativa. ¿Correcto? Funcionario público que con ánimo de lucro entrega la llave o la contraseña para acceder a una caja fuerte que guarda caudales estatales, se las entrega a un tercero para que sea este, que tiene también ánimo de lucro, sustraiga los bienes o los caudales públicos y se pregunta entonces el profesor Vera Treyes, ¿cómo responde el funcionario? Como autor. Pero señor, su conducta es participativa, él entrega la llave. No importa si desde el punto de vista ontológico la conducta del funcionario aquí, en este ejemplo propuesto, es participativa. Porque, repito, no interesa el aporte desde el punto de vista ontológico. Lo que interesa es aquí, o si es que dominó el hecho desde el punto de vista ontológico, lo que interesa aquí es que infringió el deber. Estamos ante un funcionario público que tiene ese estatus y que en virtud de ese estatus tiene una relación particular con el caudal público de administración, de percepción o de custodia, y que infringe, quebranta, rompe ese deber dolosamente, ¿correcto? Valiéndose de cualquier mecanismo, en este caso un extraños. Aun cuando el extraños, desde el punto de vista ontológico, sea el que realiza la conducta de retiro o sustracción de los caudales, la infracción del deber pesa sobre el funcionario, o como diría en su momento Hegel, la imputación implica cargar en la cuenta de alguien una determinada conducta, pues aquí cargamos en la cuenta del funcionario público la infracción del deber especial. Esa es la primera consecuencia. Teoría del dominio del hecho para resolver problemas de autoría y participación en delitos de dominio, delitos en los que el sustento de la imputación es el quebrantamiento de un deber negativo o de abstención. Infracción de deber para resolver problemas de autoría y participación en delitos en los que el sustento de la imputación reposa en el quebrantamiento de un deber especial positivo. Pero hay una segunda consecuencia de todo esto que venimos afirmando. La segunda consecuencia se explica por el hecho de que en los delitos de infracción de deber, acción
y omisión resultan equiparadas. No interesa cómo es que se lesiona el deber. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que se infrinja un deber institucional, se tiene que responder como autor, independientemente, indiferentemente de si la infracción se ha producido por acción o por omisión. Existen varios estudios en nuestro país, por ejemplo, el profesor José Antonio Carollón tiene trabajo publicado justamente sobre delitos de corrupción de funcionarios, en los que dedica un capítulo muy importante a desmitificar esa diferencia que hemos venido arrastrando desde hace siglos sobre delitos de acción y delitos de omisión. En la lógica de los delitos de infracción de deber, no tiene mayor sentido diferenciar entre delitos comisivos y delitos omisivos. La diferencia entre acción y omisión tiene sentido en el campo de lo ontológico, pero no en el campo de lo normativo. Y el derecho penal es una ciencia normativa, no es una ciencia natural que se fundamente o se sustente en criterios naturalistas, aunque por mucho tiempo ha estado impregnada de criterios evidentemente naturalistas. Si para nosotros llegar al estado actual del funcionalismo penal, hemos tenido que pasar por el finalismo penal y por el postfinalismo penal. Y antes del finalismo hemos tenido que atravesar el causalismo, diferenciando en el causalismo un causalismo naturalista y un causalismo valorativo, con el paréntesis incluido que significó el nacionalsocialismo nazi. Es decir, hemos tenido que atravesar una larga evolución en el derecho penal para que podamos llegar a lo que hoy por hoy es una construcción teórica, la funcionalista, que permite explicar de una mejor manera los fenómenos jurídico-penales y resolverlos con arreglo a criterios normativos, no con arreglo a criterios naturalistas. Entonces, acción y omisión resultan equiparadas. El mismo profesor Carollón propone un ejemplo que siempre cito porque es muy ilustrativo y es muy contundente. Dice el profesor Carollón, primer supuesto, supuesto A, una mujer recién ha dado a luz a una criatura, tiene el deber de alimentarla, de proveer a su sostenimiento, pero lejos de ello, omite, se abstiene de amamantar y de alimentar a la criatura, lo que le termina produciendo la muerte. Desde un punto de vista ontológico, un comportamiento típicamente omisivo, ¿correcto? Segundo supuesto, caso B, un padre de familia, cansado, agobiado del llanto incesante de una criatura recién nacida, la golpea fuertemente hasta producirle la muerte por un traumatismo cranoencefálico. Un comportamiento típicamente comisivo desde el punto de vista naturalista o ontológico. Se pregunta el profesor Carollón, ¿tiene algún sentido en el ámbito del derecho penal cuestionarse si la mujer del primer supuesto actuó o omitió actuar, perdón, y el del segundo supuesto actuó en sentido ontológico? No tiene ningún sentido, toda vez que desde un punto de vista penal ambos comunican exactamente lo mismo, desprecio por el bien jurídico protegido, que en este caso es la vida humana del recién nacido. Normativamente defraudan la misma expectativa, normativamente infringen el mismo deber especial, ambos son padres, ambos tienen deber de protección y fomento respecto de esa criatura. Es indiferente que en el primer caso la mujer desde un punto de vista ontológico no actúe y que el varón en el segundo supuesto sí actúe. Es absolutamente indiferente. Esta es la segunda consecuencia de diferenciar con nitidez entre delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Para resumir esta segunda parte, los tipos penales de la parte especial pueden sistematizarse, pueden organizarse distinguiendo entre delitos de dominio y delitos de infracción de deber. En los primeros, en los delitos de dominio, el legislador presupone el dominio de la conducta típica por parte del autor, sea por sí mismo, por intermedio de otro o conjuntamente con otros. Autoría directa, autoría inmediata, coautoría. En cambio, en los segundos, en los delitos de infracción de deber, el reproche penal va dirigido a la infracción de un deber específico,
del sujeto activo sin importar cómo éste se realice, sin importar cómo éste se realice. Yo me acuerdo que en la universidad, pregrado, se discutía arduamente el caso de un juez que deliberadamente decide emitir una sentencia prevaricadora y se sirve de la ayuda, de la colaboración de su asistente o su proyectista o su practicante, quien es quien realmente redacta la resolución para que el juez finalmente solo la suscriba. Y nos preguntábamos, ¿cómo hacemos responder al juez si el juez no emite la sentencia? Él no la redacta. Quien la redacta es el asistente, el auxiliar. En este caso, esa discusión a esas alturas sería totalmente superflua, sería totalmente inocua, porque tendríamos que afirmar categóricamente que el juez comete el delito de prevaricato independientemente de que sea otro el que le redacta la resolución. Porque el que infringe el deber de fidelidad al derecho, que es el deber que cautela el delito de prevaricato, es el juez. No interesa si fenomenológicamente su conducta es participativa o menos significativa que la del tercero. Siempre que él infrinja dolosamente, en este caso, el deber que le vincula al derecho, un deber de fidelidad, repito, tiene que responder como autor, ¿correcto? Y ya se discutirá el ámbito de intervención del tercero a título de cómplice. Pero pensar en un supuesto de autoría mediata o un supuesto de coautoría, por ejemplo, en este caso entre el juez y el auxiliar, resulta a todas luces inconcebible, ¿no? No se podría ni siquiera plantear como una opción. Entonces, hablamos de instituciones que representan para la estabilidad social y estatal la misma importancia que tiene el reconocimiento del deber originario de no dañar a otro para la estabilidad de las expectativas personales. Es decir, la misma importancia que tiene este deber negativo o de abstención para las relaciones interpersonales, pues la misma importancia la tienen las instituciones para la estabilidad social y estatal. En estas instituciones, la persona es portadora de un estatus especial, por ejemplo, el estatus de padre, el estatus de funcionario público, es decir, se trata de una persona, pero de una persona en su rol. Por eso no es casual, en absoluto es casual, que Jacobs, cuando construye su teoría de la imputación, distingue entre el rol de persona, en sentido estricto, aquella persona que tiene un deber general o negativo de no dañar a terceros, y el rol especial de persona que, por ejemplo, se manifiesta en la figura del funcionario público o del padre de familia. Jacobs distingue claramente entre un rol general y un rol especial en la persona. Y el rol especial da lugar a la configuración de delitos de infracción de deber, mientras que el quebrantamiento del rol general de persona da lugar a la imputación de un delito de dominio. ¿Correcto? Ahora, nosotros hemos abarcado en esta primera parte la discusión sobre los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber, pero seguramente está flotando por ahí esa categoría a la que muchas veces hemos aludido en una sentencia o en un pronunciamiento fiscal. Me refiero a los delitos especiales. ¿Cuál es el espacio de los delitos especiales en esta discusión? ¿Desaparecen? ¿Se asimilan a los delitos de dominio? ¿Se asimilan a los delitos de infracción de deber? ¿Qué pasa con esta categoría de los delitos especiales? Gunther Jacobs distingue, esto ya lo hemos afirmado, entre responsabilidad en virtud de organización y responsabilidad en virtud de una competencia institucional. ¿Correcto? Cuando Jacobs habla de la responsabilidad penal sustentada en la organización, está hablando de una responsabilidad basada en la infracción de deberes generales. Y cuando Jacobs, por el contrario, habla de la responsabilidad en virtud de una competencia institucional, está hablando de la responsabilidad que se fundamenta en el quebrantamiento de deberes especiales. El primer fundamento de la responsabilidad es la lesión de los límites generales de la libertad de la persona respecto de su mundo exterior. El segundo fundamento es la inobservancia de los límites trazados por un estatus especial.
En ello estamos de acuerdo. Entonces, se trata, en definitiva, de distinguir no sobre la base de la apariencia externa de la conducta, sino con base en la razón normativa de la responsabilidad penal. Aquí no es relevante cómo se manifiesta externamente una conducta, sino en qué reposa, en qué radica la razón de imputar responsabilidad penal. Dicho de otro modo, no es esta una cuestión de carácter formal, esta es una cuestión de carácter estrictamente material. Esta razón normativa es la que no nos puede llevar a confundir los tradicionalmente denominados delitos especiales con los delitos de infracción de deber. Si nosotros confundimos los delitos especiales con los delitos de infracción de deber, si por acaso los asimilamos o creemos que son exactamente lo mismo, estamos rotundamente equivocados. No es lo mismo un delito especial que un delito de infracción de deber. Los delitos especiales, fíjense ustedes, tienen en común con los delitos de infracción de deber la limitación del círculo posible de autores a determinadas personas. Eso comparten. Los delitos especiales con los delitos de infracción de deber comparten algo. ¿Qué es lo que comparten? La limitación del círculo potencial de autores a determinadas personas. Eso y nada más. Pero no en todos los delitos especiales la autoría y la participación se determina con arreglo de criterio de la infracción de deber, ya que hay ciertos delitos especiales en los que no existe una vinculación de corte institucional entre el autor y el bien jurídico. Y hay, en estos casos, el criterio determinante sigue siendo el del dominio del hecho porque se trata esencialmente de delitos de dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando los delitos especiales comparten con los delitos de infracción de deber el hecho de limitar o circunscribir o restringir el círculo de autores a determinadas personas, hay delitos especiales que se configuran como delitos de dominio y hay delitos especiales que se configuran como delitos de infracción de deber. Es decir, el elemento delito especial, el atributo, la categoría delito especial, podemos encontrarla en un delito de dominio y podemos encontrarla también en un delito de infracción de deber. Y ya vamos luego a ejemplificarlo de la mano de un delito de corrupción de funcionarios que es moneda frecuente en nuestro quehacer jurídico penal. Antes de ello, puntualicemos lo siguiente. En ciertos casos, el legislador limita el círculo de posibles autores mediante la exigencia de ciertas cualidades o condiciones respecto al sujeto activo que tan solo afectan su responsabilidad. En algunos casos, repito, el legislador limita el círculo de posibles autores a través de la exigencia de ciertas cualidades o ciertas condiciones que el sujeto activo debe ostentar, pero estas condiciones, estas cualidades tan solo afectan su responsabilidad penal. En estos casos estamos de todos modos ante delitos especiales en los que la responsabilidad penal ciertamente no se fundamenta en la infracción de un deber especial positivo, sino en el quebrantamiento de un deber general negativo. En estos casos, las cualidades o las condiciones referidas al autor afectan su responsabilidad, pero no la fundamentan. Ejemplo, tráfico de influencias. Si ustedes reparan en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, encontrarán allí la fórmula agravada del tráfico de influencias. Se dice algo así como que si el autor abusa de su condición de funcionario o servidor público, será reprimido con determinada pena. Pero si ustedes revisan o reparan en la fórmula básica del tipo penal de tráfico de influencias, el tipo penal básico de tráfico de influencias no exige en el autor una determinada condición o cualidad especial. Puede, en principio, cualquier persona cometer un delito de tráfico de influencias. Entonces, el hecho de que el segundo párrafo del artículo 400 exija la condición o cualidad de funcionario o servidor público, ¿convierte acaso a un delito de dominio en un delito de infracción de deber?
puede esto llevarnos a sostener que en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal radica un típico delito de dominio y que en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal radica un típico delito de infracción de deber? Absoluta y rotundamente no. La condición que el legislador exige para agravar la pena imponible al autor del tráfico de influencias no convierte al delito de tráfico de influencias en un delito de infracción de deber. El delito de tráfico de influencias en su fórmula básica y en su fórmula agravada es un delito de dominio. Siempre la punición del delito de tráfico de influencias, sea básico o sea agravado, reposa en el quebrantamiento de un deber general. ¿Cuál deber general? El deber de no afectar el normal funcionamiento de la administración pública. Cuando yo me irrogo influencias, sean estas reales o aparentes, sobre un funcionario público que conoce o ha de conocer un asunto judicial o administrativo, y valiéndome de esas influencias reales o simuladas, solicito, acepto o recibo una prebenda, un beneficio o una dádiva de un interesado, del comprador de la influencia, infrinjo un deber general de no afectar la normalidad en el desenvolvimiento de la función pública. Y ese deber general no se transforma en un deber especial por el hecho de ser yo funcionario o servidor público. Sea yo o no funcionario o servidor público, siempre que cometo un delito de tráfico de influencias, cometeré un delito de dominio. Con esto demostramos que hay delitos especiales de dominio y hay delitos especiales de infracción de deber. Aquí no nos debe distraer, aquí no nos debe hacer tropezar la condición o el estatus formal, funcionario público, servidor público. No, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar el tipo penal y establecer si efectivamente estamos ante un delito de dominio o un delito de infracción de deber. ¿Correcto? En los delitos de infracción de deber, la responsabilidad penal siempre se fundamentará en el quebrantamiento de deberes especiales que nacen de una institución positiva determinada por la configuración social y garantizada por una norma penal. Por eso es que el artículo 26 del Código Penal nuestro, sabiamente, inteligentemente, cuando se ocupa de la incomunicabilidad de las circunstancias y cualidades personales, habla de aquellas circunstancias o cualidades personales que afectan la responsabilidad. O sea, este no es un juego de palabras simplemente. El hecho de que algunas condiciones o cualidades afecten la responsabilidad y el hecho de que otras circunstancias o cualidades fundamenten la responsabilidad. Hay una diferencia muy marcada, muy relevante, decisiva entre aquello que afecta la responsabilidad de la persona y aquello que la fundamenta. En los casos de delitos de infracción de deber, la condición especial del autor, el deber especial que lo vincula con la institución, siempre fundamentará su responsabilidad. En cambio, en los delitos especiales, la condición o la cualidad personal del autor afectará su responsabilidad. Y la afectará en el sentido de agravarla o la afectará en el sentido de atenuarla. Por ejemplo, en el caso del tráfico de influencias, ser autor, funcionario o servidor público agrava tu responsabilidad. En el caso del feminicidio, ser autor de un delito de feminicidio atenúa tu responsabilidad. Se trata de delitos típicamente de dominio, en los que la condición especial del autor afecta su responsabilidad, pero no la fundamenta. Siempre que hablemos de fundamentación de responsabilidad, nos remontamos a los delitos de infracción de deber. Ahora, sentada esta base, ¿cómo podemos nosotros referirnos a la autoría y la participación en los delitos de corrupción de funcionarios, con especial énfasis en los delitos de infracción de deber? En opinión de Sánchez Vera, Gómez Treyes, Javier, un reconocido discípulo del profesor Jacobs, el obligado positivo, el que está positivamente obligado y quebranta su deber, responde siempre como autor de un delito de infracción de deber. Es indiferente, dice Sánchez Vera, si junto con este obligado especial coadyuva para la producción del resultado un actuante con o sin dominio del hecho, un omitente o simplemente las fuerzas de la naturaleza. Dice y sentencia Sánchez Vera, el obligado siempre responde como autor. Es decir,
siempre que aquella persona que se encuentre especialmente obligada en función de un deber que surge de una vinculación con determinada institución, quebranta ese deber, responde como autor. No importa si con él actúa otra persona, por eso no es posible de coautoría, no importa si con él converge un omitente, es irrelevante la omisión. Tampoco interesa, Sánchez Vera dice, si interviene la fuerza de la naturaleza. El obligado especial siempre responde como autor. Y este autor sostiene, agrega lo siguiente, no solo en los delitos de infracción de deber positivados expresamente, según la inequívoca letra del tipo penal, ha de ser afirmada siempre la autoría, sino que también ha de afirmarse la autoría en todos los casos en los que existe lesión de un deber especial positivo. Aquí un breve paréntesis a lo que refiere Sánchez Vera. Existen delitos de infracción de deber en los que además se introducen, dicen algunos, no es correcto, pero algunos lo sostienen, algunas notas de dominio. Ustedes tal vez han escuchado o han leído sobre algunos delitos de infracción de deber con notas de delitos de dominio o con elementos preponderantes de un delito de dominio. Y se cita como ejemplo clásico el peculado. En el peculado se distingue y se identifica claramente los deberes objeto de quebrantamiento: administración, custodia, percepción. Pero también se alude a la conducta de apropiar o a la conducta de utilizar indebidamente. Y se dice, aquí está claramente presentado un delito de infracción de deber con notas de dominio, porque el legislador expresamente se alude a los deberes infringibles, administración, custodia, tenencia o percepción, mientras que también se denotan elementos de dominio que exigen que el autor realice ontológicamente la conducta de apropiarse o realice ontológicamente la conducta de utilizar. Aún en estos casos, que son escasos y poco raros, de delitos de infracción de deber con notas de delitos de dominio, aún en estos casos, dice Sánchez Vera, siempre que el autor infringe el deber, no interesa si lo hace conjuntamente con otro, no lo hace si interviene un omitente, no interesa si interviene en la fuerza de las naturalezas, siempre responderá como autor. Y el mismo Sánchez Vera finaliza sosteniendo lo siguiente: con independencia del quantum de la intervención de un obligado especial, él, en la medida en que quebrante su deber especial positivo, siempre responde como autor, por lo que, aunque aparentemente solo ayude, de todas formas será autor del delito. Por eso es que en el ejemplo que les proponía, no importa si el autor entrega la llave a un extraño para que sea este extraño el que sustraiga los caudales públicos. No importa si desde un punto de vista fenomenológico la conducta del funcionario es meramente participativa. Lo que es relevante aquí es la infracción del deber especial positivo. Otro tema, ya alejado de la autoría y más bien insertado en la participación, pero primero, antes de ingresar al tema de la participación y redondear la idea en el tema de la autoría, en los delitos de infracción de deber es discutible, nuestra Corte Suprema se ha venido pronunciando en los últimos años al respecto, es discutible afirmar supuestos de coautoría o de autoría mediata. Por eso es que Sánchez Vera, con toda propiedad, como funcionalista radical que es, afirma que lo único que se tiene que verificar para sostener la autoría en un delito de infracción de deber es que el especialmente obligado quebrante o infringe ese deber especial. No interesa si lo hace por acción o por omisión, no lo hace, no interesa si lo hace con la colaboración o la cooperación de un tercero, no interesa si es que un omitente propicia una situación típica que él aprovecha, no interesa si es que la naturaleza lo apoya o lo ayuda fortuitamente. Siempre que quebrante su deber, responderá como autor. Por eso es que resulta, repito, improbable. La Corte Suprema no descarta con absoluta radicalidad esta posibilidad, pero un funcionalista radical sí. No resulta posible, en verdad, afirmar supuestos de autoría mediata o de coautoría en los delitos de infracción de deber. En el recurso de nulidad 1924-2018, el caso denominado gasolinazo, recuerdan ustedes seguramente,
Se procesó a altos mandos militares y también suboficiales del ejército peruano por la apropiación de grandes cantidades de recursos públicos en el sentido de combustible. La Corte Suprema, para salir al frente de este tema, introduce la categoría de las autorías independientes, ¿no? Para afirmar que no es posible la autoría mediata y que tampoco es posible la coautoría, sino solamente la autoría directa, la Corte Suprema sustituye la frase o la terminología de autoría directa por autoría independiente. Y creo que introduce un problema lejos de solucionarlo, porque la doctrina penal no reconoce esta categoría de la autoría independiente o la autoría paralela. La Corte Suprema lo que quiso decir en buen romance es que siempre que funcionarios públicos dolosamente se apropien de caudales del Estado, realizan el tipo penal de peculado como autor directo. Pero para marcar distancia de la autoría mediata y la coautoría, la Corte Suprema introduce este término de las autorías paralelas, ¿no? Con lo que creo que complica un poco la discusión innecesariamente. Pero repito, ni la autoría mediata, que sí es posible en los delitos de dominio, ni la coautoría, que desde luego es posible en los delitos de dominio, es afirmable en los delitos de infracción de deber. ¿Correcto? En el campo de la participación, para que no nos vaya a superar el tiempo. ¿Qué pasa con la participación en los delitos de infracción de deber, en los delitos de corrupción de funcionarios que se expresan como delitos de infracción de deber? Porque, ojo, no porque nosotros identifiquemos en el Código Penal un capítulo que tiene como rótulo delitos contra la administración pública de corrupción de funcionarios, automáticamente tenemos que ya afirmar que nos encontramos ante delitos de infracción de deber. No todos los delitos de corrupción de funcionarios son delitos de infracción de deber. El tráfico de influencias es un claro ejemplo de ello. Es un delito de dominio insertado en toda una familia de delitos de infracción de deber. Repito, más allá de la denominación, más allá de la etiqueta o el aspecto formal, nosotros tenemos que identificar cuál es el deber que el legislador sanciona, cuál es el deber cuyo quebrantamiento el legislador sanciona, para saber si ese es un deber general, negativo o de abstención, o si ese es un deber especial positivo. Eso es lo que marca la diferencia entre reconocer un delito de dominio y reconocer un delito de infracción de deber. No el título o la enunciación de un capítulo en el Código Penal, porque a veces puede conducirnos a equívoco. ¿Qué pasa con la participación en los delitos, decía, de infracción de deber que se expresan como delitos de corrupción de funcionarios? Durante mucho tiempo se ha discutido respecto a si es admisible o no la participación del extraneus en el delito de infracción de deber. Todavía hay algunos estudios que se ocupan de ello. Es posible que el extraneus, el ajeno a la administración pública, el no cualificado, el no especialmente cualificado, pueda participar en un delito de infracción de deber, aunque la respuesta parezca obvia. Crean ustedes que no lo es tanto en la doctrina penal. Todavía existen algunos autores en el fuero nacional, menos en el campo exterior, que se resisten o ponen algún tipo de reparo a esta posibilidad. La discusión en nuestro país estuvo abierta mucho tiempo porque el artículo 26 del Código Penal al que hemos hecho mención no hace referencia a los delitos de infracción de deber, ni por tanto a que exista la posibilidad de participar en ellos. El mismo artículo, el 26, únicamente se refiere a las cualidades y circunstancias que afectan en el sentido de agravar o atenuar la responsabilidad, pero no se refiere a aquellas que la fundamentan. Dicho de otro modo, cuando nosotros nos preguntamos, ¿es posible afirmar la participación de un extraneus en un delito de infracción de deber? El artículo 26 del Código Penal no sirve de ayuda porque este se refiere a los delitos especiales, aquellos en los que el estatus o la condición especial del autor afectan su responsabilidad, mas no la fundamentan. Entonces, si no es el artículo 26 el que nos da la respuesta de manera directa, esa respuesta tenemos que encontrarla en la dogmática.
Una primera opinión contraria a la posibilidad de admitir la participación punible en el delito de infracción de deber nace de la reflexión de que, a pesar de la naturaleza accesoria de la participación, el no obligado especial, es decir, el extraño, no podría ser partícipe porque él nunca podría haber cometido el hecho como autor. Dicho de otro modo, quienes se oponen a que el extraños responda como partícipe en un delito de infracción de deber sostienen lo siguiente: el extraños no puede ser partícipe en el delito de infracción de deber porque él nunca podría ser autor. Como él no podría ser autor, no puede ser entonces partícipe. Jacobs responde a este cuestionamiento, a esta objeción, indicando que en su rol de partícipe no interviene la persona con dominio del hecho o sin dominio del hecho en los delitos de dominio. Dicho de otro modo, si en los delitos de dominio el partícipe, para responder como tal, no tiene por qué ostentar el dominio sobre el hecho, ¿por qué tendría que ser diferente la cuestión en los delitos de infracción de deber? Claro, cuando nosotros nos ocupamos de los delitos de dominio y admitimos la participación en un delito de dominio, la admitimos sin ningún tipo de objeción. Nadie es capaz de afirmar que como tú no puedes ser autor de un delito de dominio porque no dominas el hecho, tampoco puedes ser partícipe. Precisamente en los delitos de dominio responde como partícipe aquel que no domina el hecho. Porque si la persona que toma parte en el hecho domina este, tiene que responder como autor. Ya sea que domine su propia acción, que domine la voluntad de otro o que codomine funcionalmente el hecho. Repito, entonces, el razonamiento es este. Si en los delitos de dominio se acepta la participación sin exigir, por supuesto, ni mucho menos que el partícipe tenga el dominio del hecho, porque de tenerlo responde como autor, ¿por qué tendría que ser diferente el razonamiento en los delitos de infracción de deber? ¿Por qué tendríamos en los delitos de infracción de deber que afirmar que como el extraño no tiene o no se encuentra especialmente obligado a cautelar el bien jurídico y no puede responder como autor, tampoco puede responder como partícipe? Entonces, a esta primera objeción, Sánchez Vera sostiene que nadie se ha planteado que la participación en un delito común o de dominio no sea posible porque el partícipe no tenga el dominio del hecho. ¿Por qué tendría que ser diferente en los delitos de infracción de deber? ¿Por qué tendría que ser un problema que el partícipe de un delito de infracción de deber no sea un especialmente obligado? Y no que el obligado en un delito de dominio no tenga el dominio del hecho. No tiene ningún sentido exigir en la categoría de los delitos de infracción de deber aquello que no se exige, aquello que no se objeta en los delitos de dominio. En contra de la punibilidad de la participación del extraño en un delito de infracción de deber, hay una segunda objeción, un segundo cuestionamiento. Se suele decir que las expectativas garantizadas mediante los delitos de infracción de deber en nada afectan al interviniente extraño. Se dice en este sentido que el hecho es tan solo merecedor de pena para aquel a quien atañe la característica especial de la autoría, es decir, el deber positivo, pero no para un tercero. Dicho de otro modo, quienes objetan, quienes se oponen a que el partícipe responda como tal en un delito de infracción de deber, dicen lo siguiente: la expectativa que el legislador intenta garantizar con la punición, con el castigo de un delito de infracción de deber, solamente alcanza al especialmente obligado. Solamente el especialmente obligado, el castigo del especialmente obligado puede satisfacer esa expectativa normativa. Pero esa misma expectativa no alcanza al extraño, porque el extraño no es especialmente obligado. Entonces, lo que nosotros podemos afirmar como respuesta a esta objeción es lo siguiente: no es correcto afirmar que las expectativas garantizadas mediante los delitos de infracción de deber no incumben, no interesan también a quien no se encuentra obligado especialmente. La especialidad de esas expectativas reside en que no pueden ser defraudadas sin la concurrencia de un especialmente obligado, pero nada más. El carácter especial de esa expectativa se llena, se satisface con la exigencia de que sea una persona especialmente obligada
la que resulte sancionada si es que quebranta el deber especial positivo. Pero eso no implica que la expectativa no alcance a terceras personas. El comportamiento de un extraños que contribuye a un delito de infracción de deber no es jurídicamente neutro. No se piense que el comportamiento del extraños que toma parte en un delito de infracción de deber es una conducta jurídicamente neutra. También a él se le imputa el suceso, aun cuando tengamos que reconocer que hay un efecto parcialmente exonerante porque el extraño carece de esa obligación especial derivada de la institución positiva. Por ejemplo, cuando un funcionario público, un magistrado, solicita una dádiva y se sirve de un tercero, un intermediario, para hacer llegar la solicitud al destinatario final, el deber especial que cautela el legislador a través de la punición del delito de cohecho incumbe al especialmente obligado, al funcionario público, al magistrado en este caso. Pero el hecho de que un extraño tome parte en el evento y sirva de transmisor del mensaje, de la petición de la dádiva, no tiene un efecto totalmente exonerante respecto del extraño, tiene un efecto solo parcialmente exonerante, porque ciertamente al extraño no le es exigible el mismo deber que le es exigible al funcionario público, pero nada obsta a que también se pueda hacer extensible al extraño la satisfacción de esta expectativa normativa a través de su castigo. Para este caso, evidentemente, habrá que remontarnos, habrá que recurrir a la parte general del derecho penal que regula de manera bastante detallada y específica y satisfactoria el régimen de la participación. Entonces, para responder a esta segunda objeción, la institución positiva únicamente puede ser dañada a través del obligado especial, el intraños, eso es cierto, pero a través de él también incumben de manera mediata o indirecta al extraño estas expectativas positivas. Las expectativas de estas instituciones positivas atañen al menos de forma mediata, dice Jacobs, a todos. Al menos de forma mediata, por eso hablamos de un efecto parcialmente exonerante, atañen a todos. Hay, por último, para ir culminando ya esta parte, un tercer grupo de objeciones a que el extraños pueda responder como partícipe en un delito de infracción de deber. Estas objeciones vienen desde la teoría de la accesoriedad. Se dice, el hecho de considerar al autor como figura central del hecho delictivo y al partícipe tan solo como una figura marginal, ¿correcto? Presupone que se trata de un mismo hecho para todos los intervinientes. Y se preguntan estos autores, si las circunstancias personales en los delitos de infracción de deber, según su naturaleza, son altamente personales, se colige de ello que al partícipe no obligado no se le puede imputar el comportamiento del autor con base en el principio de accesoriedad. Dicho de manera más sencilla, para este tercer grupo de autores que se oponen a que el extraño responda como partícipe en un delito de infracción de deber, sostienen lo siguiente: son altamente personales, son personalísimas las condiciones que atañen al especialmente obligado. Y esas condiciones personalísimas no son transferibles al extraños que toma parte en este delito de infracción de deber. Por lo tanto, bajo el ropaje de la teoría de la accesoriedad, no debería alcanzar al extraños esas condiciones específicas, personalísimas e intransferibles. Frente a esto, Sánchez Vera responde, por ejemplo, que no es necesario que el sujeto se halle primeramente vinculado, tan solo es suficiente que lo sea de forma secundaria, pero que se valga de un especialmente obligado. Esta sería su forma de vincular su actividad con la norma especial. Es decir, las barreras que impedían al extraños alcanzar el objeto protegido desaparecen si un extraños lesiona su deber especial. Dicho de otro modo, el extraños que toma parte en un delito de infracción de deber se cuelga, es
accede a la vulneración del bien jurídico a través de una figura principal como lo es el especialmente obligado, y ello no desconoce su carácter marginal en el hecho. La teoría de la infracción de deber reconoce ciertamente que el autor, el especialmente obligado, es la figura central y que el partícipe es una figura marginal, una figura al margen, pero que sea una figura al margen no significa que el partícipe no acceda a la vulneración del bien jurídico a través de la conducta del intranius, a través de la conducta del especialmente obligado. Por eso es que, en este caso, se afirma con total categoría que es posible la punición de un extraños como partícipe en un delito de infracción de deber. Y si comprobamos nosotros, para finalizar ya con esta presentación, si comprobamos que es posible afirmar la punibilidad de la intervención de un extraneus en un delito de infracción de deber, lo problemático ahora es el tratamiento que se debe dar a dicha intervención en el delito de infracción de deber. La pregunta en este ámbito es la siguiente: ¿la punibilidad del partícipe se ha de determinar a partir de la punibilidad del delito que el autor concreto ha cometido, o más bien hay que determinarla a partir de la punibilidad del delito que el partícipe habría cometido si él se hubiese encontrado en el rol del autor? La misma pregunta que se hacía clásicamente en los delitos especiales eh, propios, impropios. En los delitos especiales impropios se decía: estos exigen una determinada condición en el autor, y siempre caracteriza a un delito especial impropio el hecho de que hay un delito común subyacente. Se decía, por ejemplo, el delito de peculado es el delito especial impropio y el delito de apropiación ilícita es el delito subyacente. Y la discusión era si hacemos responder al partícipe en este delito especial impropio, lo hacemos responder bajo el título de imputación del peculado o bajo el título de imputación de apropiación ilícita. Esta pregunta formulada entonces es: ¿la punibilidad del partícipe la determinamos sobre la base de la punibilidad del hecho que el autor concreto en el caso específico ha cometido, o la determinamos en función al delito que habría cometido el partícipe si es que él se hubiese encontrado en la posición del autor? La cuestión planteada precisamente trae a colación una de las diferencias fundamentales entre la teoría de la infracción del deber y la clásica teoría del delito especial. Por eso les decía, es funesto que nosotros confundamos delito especial con delito de infracción de deber. Esta antigua teoría no vio el delito de infracción de deber como la lesión de un deber especial positivo, simplemente lo vio como una simple modificación, como un aumento cuantitativo del contenido injusto de un delito común. La vieja teoría del delito especial veía al delito de dominio, al delito de infracción de deber como un delito de dominio cualificado, como un delito de dominio agravado. Y no es así. No se trata de una cuestión que afecta, hemos dicho, la responsabilidad penal, sino que la fundamenta. Sobre esa base, cuando nosotros aplicamos la teoría de la infracción del deber de una manera consecuente, tenemos que concluir que dentro de esta categoría no hay sitio para una diferenciación entre delitos de infracción de deber propios e impropios. Diferenciar entre delitos de infracción de deber propios y delitos de infracción de deber impropios es absolutamente imposible en la teoría de los delitos de infracción de deber. Si era posible distinguir entre delitos especiales propios y delitos especiales impropios en la vieja dogmática penal, pero en la actual teoría de la infracción del deber, ya no tan actual porque Roxin publicó su tesis en 1963, para nosotros tal vez es un tema todavía actual, pero en la categoría de los delitos de infracción de deber no es posible diferenciar, repito, entre delitos de infracción de deber propios e impropios. Por lo tanto, para todo delito de infracción de deber, y con esto ahora sí concluyo, para todo delito de infracción de deber, rige siempre el mismo título de imputación que para el autor positivamente obligado, debiendo gozar el partícipe de una minoración de la pena por su figura marginal en el derecho principal, pero siempre rige el mismo título de imputación. La misma respuesta que se daba cuando se discutía antaño en los delitos especiales propios, la misma respuesta se proporciona en la teoría de los delitos de infracción de deber. Se aplica el mismo título de imputación. ¿Correcto? Con esto
he concluido mi presentación. Disculpen por no haber de repente dosificado adecuadamente el tiempo. Empecé pausado y terminé un poco acelerado, pero hemos querido cubrir todos los puntos y felizmente los hemos cubierto. Yo quedo a vuestra disposición si existiese algún comentario, alguna inquietud por parte de ustedes, doctores, que nos acompañan en esta jornada, agradeciendo desde ya nuevamente, con toda sinceridad, la cordial invitación de la Academia de la Magistratura y sobre todo vuestro tiempo, el dedicar algunas horas de la noche a poder discutir estos temas que en principio pueden resultar tediosos, un poco densos, pero que ayudan a resolver problemas prácticos y ahí radica su importancia, creo yo. Muchas gracias. Quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor Regi, por tan brillante exposición. Tenemos dos preguntas, por favor, a través del chat del Zoom. No sé si las puede revisar. Ah, perfecto. A ver, vamos. Ya. La primera pregunta es, ¿cómo debemos entender el funcionario de hecho? Caso Nadine Heredia. Ya. Luego vamos con la siguiente consulta. En el caso que plantea nuestro discente, la discusión tiene que ver con el concepto penal de funcionario. Rápidamente, cuando se habla del concepto penal de funcionario, se hablan de dos elementos centrales, dos requisitos sin los cuales no hay concepto penal de funcionario. Primero, título habilitante. Para ser funcionario público en sentido penal, tiene que haber un título habilitante. Designación, selección, ¿correcto? O elección. Y tiene que haber, como segundo presupuesto, la posibilidad efectiva de cumplir funciones públicas. En el caso de la señora Nadine Heredia, que propone nuestro discente, lo que se cuestiona es el título habilitante. Se dice cómo es que una persona que no tiene formalmente la condición de funcionario puede responder penalmente, por ejemplo, por la apropiación de caudales públicos. Es que nosotros hemos afincado al concepto amplio de funcionario público que recoge la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para las cuales no existe relevancia alguna, perdón, en el sentido de si quien actúa como funcionario público lo hace de manera honorífica o bajo un título formal, ¿correcto? O si es que actúa de manera remunerada o ad honorem. No interesa el título honorífico, no interesa la denominación formal, lo que interesa es que cumpla funciones públicas. Y en el caso, por lo menos que se reconocen imputados a la ex primera dama, había de por medio manejo de caudales públicos. Repito, es indiferente el título honorífico, es indiferente el título remunerado o ad honorem. Lo que interesa es que se cumple este primer presupuesto, que es el título habilitante. Nuestro Código Penal, el 425, recoge el concepto penal de funcionario de estas convenciones y establece un concepto amplio, amplísimo diría yo, de funcionario público, ¿no? Pero el tema no va tanto por la infracción del deber, sino por el cómo nosotros construimos el concepto penal de funcionario. Luego tenemos aquí otro comentario que dice, a ver, tomando en cuenta el principio de legalidad, ¿cómo explicamos al juez la complicidad única de cara a la importancia que tiene la determinación de la imputación concreta y la determinación de la pena? Es que nosotros no podemos perder de vista que nuestro Código Penal tiene una fuerte influencia del Código Penal español y el Código Penal argentino, influenciados a su vez por la teoría finalista del delito. No es casual que se distinga en nuestro Código Penal entre complicidad primaria y secundaria, pero si nosotros queremos ser, como dije, consecuentes con la aplicación de la teoría de la infracción del deber, no podemos distinguir entre grados de complicidad y, en todo caso, la determinación de la pena es el estadio indicado para poder distinguir entre la figura central del autor especialmente obligado que infringe el deber positivo y aquella figura marginal que contribuye, coopera o coadyuva a la producción del resultado típico. Eso es perfectamente distinguible y en función de eso perfectamente se pueden diferenciar las penas del autor y del partícipe. Pero no es coherente con el planteo teórico de la infracción del deber
distinguir entre complicidad primaria y complicidad secundaria. Luego tenemos aquí otro comentario, pregunta, dice, para que se considere autor de un delito de infracción de deber, se debe entender que el mismo se encuentra en ejercicio de la función pública, o se puede admitir aquel funcionario que no ejerce aún la actividad pública, pero existe la alta probabilidad efectiva del ejercicio. Entiéndese alcalde electo, pero que aún no asume funciones del cargo, comete el delito. Justamente lo que mencionaba. El segundo presupuesto del concepto de funcionario público es, dije, no el ejercicio efectivo, sino la posibilidad efectiva de ejercer funciones públicas. No tengo en este momento el nombre del caso, pero recordarán ustedes, si es que lo describo, seguramente, en el 2000, mayo, Alberto Curi fue elegido congresista de la República, mayo del 2000, si no me equivoco, y debía prestar juramento y asumir el cargo de congresista en julio de ese año. Pero antes de que preste juramento y antes de que asuma formalmente la función congresal, fue descubierto, fue expuesto públicamente recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos para pasarse a las filas del oficialismo. En ese caso, rigurosamente no ejercía funciones públicas porque no había juramentado, y según la resolución legislativa, que es el reglamento del Congreso de la República, se asume la función congresal a partir de la juramentación, pero ya se encontraba en posibilidad efectiva de ejercer ese cargo congresal porque ya había sido elegido, era un congresista electo. Entonces, aquí lo que predomina es la probabilidad específica de comprometer con la propia conducta el bien jurídico protegido. Y en ese caso, sin lugar a dudas, lo comprometió. Por eso es que fue condenado finalmente, porque se asumió que aun cuando no estuviese en efectivo ejercicio de funciones públicas, estaba en posibilidades concretas de ejercerlas. Y en eso radica la importancia de cómo enunciamos este segundo presupuesto del concepto de funcionario público. No es acertado afirmar que se debe estar en ejercicio efectivo de funciones públicas, sino en la posibilidad efectiva de cumplir funciones públicas. Es una diferencia sutil a la que contribuye, me acuerdo, un discípulo de Klaus Roxin, Bert Schunemann, con esta teoría de la vulnerabilidad del bien jurídico, ¿no? Roxin no estuvo exento a las críticas y algunas críticas provinieron de sus propios discípulos, Bert Schunemann uno de ellos, que cuestionaban el riguroso carácter formal de algunos de los conceptos que el profesor Roxin postulaba. Y uno de ellos fue justamente Schunemann, quien introdujo esta variante de la posibilidad efectiva de vulnerar el bien jurídico como presupuesto de este segundo elemento del concepto de funcionario público. ¿Correcto? A ver, creo que hay un último comentario. Hizo mención que en los delitos de infracción estos se pueden realizar por omisión y por comisión y por omisión, postura que ya asumió la Corte Suprema. En este último caso es correcto cuando se afirma que se trata de comisión por omisión u omisión impropia. Miren ustedes, en el año 2018 nosotros perdimos la oportunidad de modificar el Código Penal. Hubo un anteproyecto que procuraba modificar el Código Penal y en ese anteproyecto de modificación del Código Penal ya no existía la figura de la cláusula de correspondencia del artículo 13. Es decir, esa correspondencia que clásicamente hemos hecho entre los delitos comisivos y los delitos omisivos, hablando de la omisión impropia, ya no existía en ese anteproyecto. Porque no tiene sentido. No tiene sentido gastar tiempo y tinta en escribir sobre una discusión que ya ha sido superada en otros ámbitos. Ya no tiene mayor sentido distinguir actualmente entre acción y omisión. Por eso es que el artículo 13 y su cláusula de correspondencia fueron suprimidos de este proyecto, de este anteproyecto de Código Penal. Pero lamentablemente no prosperó, no encontró acogida en el Congreso, hubo ahí un problema entre el propio Congreso y el Ministerio de Justicia y al final no se llegó a un consenso. Entonces, en los delitos de infracción de deber, repito, no hay necesidad, es una diferencia superflua la que distingue entre omisión y acción. Por eso es que yo entiendo que en los próximos años, sin ningún tipo de problema, se va a admitir la omisión
en delitos, por ejemplo, como la colusión. Hoy por hoy es imposible que nosotros nos imaginemos o concibamos un delito de colusión cometido a título omisivo, pero teóricamente es perfectamente posible. Muy bien. Les agradezco entonces por su atención, por las interrogantes planteadas y nuevamente mi gratitud a la Academia de la Magistratura y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Regis Chávez, por tan magnífica participación el día de hoy. Estimados docentes, hemos dado por culminada esta conferencia virtual. Autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Les agradecemos a ustedes su participación. Gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias, doctor. Hemos detenido ya grabación. Estimados discentes, deben ustedes salir ya de la plataforma para que puedan registrar su salida. Recuerden reiniciar sus equipos, salir nuevamente para que puedan marcar sin ninguna dificultad. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, doctor, nuevamente. Buenas noches, muchas gracias. Hasta pronto. Estimados discentes, vayan saliendo de la sala Zoom. Por favor, reinicien sus equipos para que puedan firmar sin ninguna dificultad. Recuerden que tienen tiempo determinado para que puedan ingresar. Estimados discentes, deben de salir de la sala Zoom para que les permita registrar su asistencia, si no van a tener dificultad y no serán acreditados como corresponde. Por favor, les solicitamos que puedan salir ya de la sala Zoom, cerrar todas sus aplicaciones, si es posible, reinicien sus equipos, apáguenlo, vuelvan a encender y luego ingresar a la página web de la Academia de la Magistratura, luego ir a aula virtual SGAC o sistema académico y ahí les va a aparecer el link de registrar su asistencia. Estamos con 14 asistentes que todavía no salen de la sala. Por favor, les solicitamos que puedan ir saliendo para que les permita registrar. Hemos empezado puntual y también hemos culminado puntualmente. Vamos, tenemos todavía a 8 asistentes en la sala Zoom. Por favor, sírvanse a abandonar para que puedan firmar. Muchas gracias con todos. Tengan ustedes muy buenas noches. Doctor Marco me pregunta cómo registra. De acuerdo al manual que se les ha hecho llegar o al instructivo, tienen que volver a salir, ingresar al aula virtual, al SGAC o aula virtual, por favor. Esa es la forma de registrar, no por acá.